Éxodo capítulo 3. Dice la palabra. Vamos a leer algunos versículos porque quiero entrar en el contexto de lo que vamos a compartir en esta noche. Éxodo 3, dice la escritura: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, por qué causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios desde en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, y a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Yo te pido, Padre amado, que nuestra mente, nuestro corazón estén atentos, Señor, nuestros oídos al consejo de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar un momento su lugar. Gloria a Dios. Hay algo que la palabra nos enseña, iglesia, y es algo de lo que quiero compartir precisamente en este día. ¿Cuántos han leído la historia de Moisés? ¿Cuántos en muchas ocasiones han leído esta historia de lo que Dios nos enseña a través de la vida de este personaje? Y yo creo que una de las cosas que podemos aprender de la vida de Moisés, o muchas de las cosas que podemos aprender de la vida de Moisés, es que él, ¿verdad?, fue alguien que Dios usó para poder traer una libertad al pueblo. Pero algo que sí vemos en la vida de Moisés es precisamente que él estuvo dispuesto a poder decirle a Dios: aquí estoy para poder cumplir ese plan, ese propósito que Dios tenía con él. Y hoy quiero precisamente hablar y compartir algo especial que la palabra del Señor nos revela a través de esta escritura. Una de las cosas que podemos ver es lo que Dios le dice a Moisés. Dice la palabra que en un momento Moisés tuvo un encuentro con Dios, un encuentro personal con él, un momento en el que Dios le estaba llamando a Moisés. Dios le había salido al encuentro, aunque Moisés no estaba buscando a Dios. Dios sí estaba buscando a Moisés. Dios le dice a Moisés en este diálogo: yo he visto la aflicción de mi pueblo. Yo sé que usted conoce la historia, sabe que hubo un momento en la vida de Moisés que él nace en un momento de persecución donde a los niños los estaban matando. La historia dice que su mamá lo pone en una especie de canasta, lo pone en el río y se va con la corriente. Más adelante la hija del faraón, dice la palabra, que se encontraba en las aguas del río
y al escuchar llorar en esa canasta, saca la canasta y descubre al bebé. Y dice la palabra que entonces lo adopta como hijo. Y pasó Moisés 40 años criándose en lo que fue el gobierno del faraón en turno. Aprendió lenguaje, aprendió todo cómo se conducían en esos tiempos. Pero Dios tenía un llamado con él. Por una decisión que hace Moisés cuando mira a un egipcio que está golpeando a un hebreo, dice la palabra que lo defendió. Y al defenderlo mata al egipcio, y a causa de esta situación Moisés se va al desierto. La Biblia enseña que después de 40 años en Egipto, él va al desierto y pasa otros 40 años. Ahí se casa, tiene hijos, y un momento en su vida Dios le sale al encuentro. Dios tiene un momento especial para la vida de Moisés, como lo tiene para cada uno de nosotros. Y una de las cosas es que Moisés tuvo este encuentro con Dios. No sé si está la portada, si me la pones por favor. Hoy te quiero compartir bajo este tema: atraídos por Dios. Atraídos por Dios. Dios tuvo que llamar la atención de Moisés. Dios tuvo que hacer algo para atraer a Moisés. Y dice la palabra que el momento en que Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro, dice la palabra que él ya se había casado, ya tenía hijos, pero Dios pone una zarza ardiendo. Y dice la palabra que Moisés dijo: yo voy a ir y voy a ver qué es esto de esta zarza que arde pero no se consume. Esta zarza que está ardiendo pero no se consume. Y sabes, el desierto es donde Moisés se encontraba. Y muchas veces nosotros usamos esa palabra: mi desierto, el desierto que estoy pasando, el desierto que estoy atravesando. Pero muchas veces Dios permite que en esos desiertos, que en esos momentos Él hace algo para que tú y yo podamos tener un encuentro con Él. Moisés fue atraído por Dios. Moisés fue atraído con algo. Vio un arbusto ardiendo y eso provocó que fuera. Me llama la atención que Dios le dice a Moisés cuando se va acercando, le dice: no te acerques. Hay una cosa que debemos entender en esto, y es que no era que Dios no quisiera que Moisés se acercara, sino Dios no quería que se acercara en la condición que venía con su calzado, porque le estaba diciendo: Moisés, este lugar es un lugar santo. Y en ese momento Moisés entiende lo que está a punto de suceder, de tener ese encuentro con Dios, aunque él no lo había entendido antes, no lo había tenido nunca. Y dice la palabra que Dios se le revela a Moisés. Le dice: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y dice que cuando Moisés escucha esto, él dice: tuve miedo. Y dice que se cubrió su rostro. A partir de ese momento sucede algo especial, iglesia, y es sobre lo que quiero enseñar en esta noche. A veces traigo enseñanzas, termino predicando, o quiero predicar y termino enseñando. Pero una de las cosas que yo veo en la vida de Moisés aquí es que él estaba en un momento difícil. Él estaba en un momento donde él se había autoexiliado. Él se fue de Egipto. Él se fue de donde estaba con Faraón. Él se fue al desierto. En el desierto le pasan muchas cosas a Moisés. Pero cuando tiene este encuentro con Dios a través de la zarza, sucede algo: que Dios lo atrae para que Moisés esté con él. Dice la palabra que a partir del encuentro que Moisés tuvo con Dios, ¿cómo es esto? Que cuando Dios se le revela, dice que él tuvo miedo de hablar con Dios. Pero cuando Dios comienza a enseñarle a Moisés, cuando Dios comienza a atraer a Moisés para él, dice la palabra que Moisés hablaba cara a cara con Dios. ¿Cómo va a ser posible que alguien que primero tuvo miedo, que es válido, él no había tenido nunca ese encuentro con Dios? Nunca lo había tenido. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora Moisés
después de tener miedo, dice la palabra que entonces comenzó a tener una comunión con Dios. Por eso nosotros como hijos e hijas de Dios, tuvo que haber un momento en nuestra vida que Dios atrajo nuestra atención. Yo no sé cómo Dios atrajo tu atención un día. Quizás fue a través de un problema, a través de una dificultad, a través de una enfermedad, de una necesidad económica, material, no sé. Pero Dios tuvo que usar una zarza para atraer tu atención. Dios usó una zarza para Moisés. Dios usó una zarza para poder atraer la atención de Moisés y poder tener una comunión con él, porque Dios tenía un plan para la vida de Moisés. El asunto es que un día Dios atrajo nuestra atención. Dios provocó algo que nos hizo acercarnos a él, porque él desde un principio tuvo un plan con nosotros. El asunto es que muchas veces nosotros como Moisés le hemos puesto pretextos a Dios para poder desarrollar lo que él ha dicho de nosotros. Moisés sin duda pasó una temporada de un desierto. En ese desierto él se casó. En ese desierto él tuvo hijos. En ese desierto Moisés trabajó con las ovejas del suegro, porque no eran de él, hasta que Dios le salió al encuentro. ¿Sabes cuándo le sale al encuentro? Porque muchas veces creemos que nunca vamos a estar listos para servir a Dios. Si alguien le hubiera dicho a Moisés: Moisés, tú vas a ser el libertador, tú vas a ser el que va a sacar al pueblo de Israel de Egipto, Moisés hubiera dicho: no estoy listo. Yo solamente soy un pastor de ovejas. Yo solamente estoy cuidando un ganado. Yo solamente estoy trabajando para mi suegro. Muchas veces nos ha pasado así. No nos sentimos listos para la encomienda que Dios tiene para nosotros. Lo mismo le pasó a Moisés. Pero qué interesante es entender cómo es que Dios eligió un momento específico para encontrarse con Moisés. No se guió Dios por la apariencia humana. No se guió Dios por las aptitudes de Moisés. No se guió Dios tampoco por todo lo que Moisés había resuelto en su vida o las cosas pendientes por resolver, sino por la capacidad de estar dispuesto a servir a Dios. Dios, a pesar de los pretextos que Moisés estaba poniendo, yo no sé sin darse cuenta o no, pero Moisés en lo que él expresaba mostraba su disposición. ¿Por qué? Porque Dios le decía: te voy a enviar a Faraón. Señor, ok, me vas a enviar a Faraón, pero cuando vaya y me pregunte quién te envió, ¿qué le digo? O sea, Moisés no estaba diciendo: no, ni loco voy con Faraón. Él estaba diciendo: ¿cómo me presento? Y cuando el pueblo me pregunte, ¿qué le respondo? O sea, él en su respuesta estaba mostrando su disposición. Le expresó sus temores, pero también le expresó la disposición. Esto me da a entender que es válido cuando no nos sentimos capaces. Porque cuando no nos sentimos capaces, estamos conscientes de que no es en nuestras fuerzas. De que si Él es el que hace las cosas, tiene que ser a través de Él. Porque nuestra capacidad no nos da. Moisés, la primera vez que intentó, dentro de él cargaba un llamado, pero él no había sido direccionado ni instruido por nadie. Pero él vio que estaban golpeando a un hebreo y lo quiso defender. El primer intento de Moisés lo llevó a matar a ese egipcio. Aunque hizo lo correcto, lo hizo de la manera incorrecta. Y muchas veces en nuestra vida hay un llamado de Dios. Hay algo que queremos hacer. Hay una llama que arde dentro de nosotros y queremos hacer lo correcto, servir a Dios, pero a veces lo hacemos de la manera incorrecta. Y al hacer de la manera incorrecta, el proceso nos tarda más. Nos lleva más tiempo el proceso. ¿Cuántas veces hemos emprendido planes, proyectos que son nobles, que son loables, pero que no ha sido el momento de Dios? O que no ha sido la manera correcta de hacer las cosas. ¿Cuántos nos hemos equivocado en el proceso haciendo las cosas que son correctas, pero de la manera que no debieron haber sido? Amén.
Por ejemplo, cuando alguien carga un llamado de Dios, no sé, pastorado, evangelismo, algo, evangelista, alguno de los 5 ministerios, pero nos adelantamos al tiempo de Dios. Las dos cosas pueden ser difíciles, tanto adelantarse como estancarse y decir no estoy listo, porque en las dos cosas nos podemos afectar el llamado que Dios tiene sobre nosotros. El saber que es Dios el que va a hacer y va a trabajar en nosotros, y detenernos o adelantarnos al tiempo de Dios. Por eso es importante que nosotros en nuestra vida estemos atentos de cosas que intoxican nuestra mente y nuestra fe. Así como todos, yo no sé si la gran mayoría, todos o alguien haya experimentado algún momento de intoxicación, pero cuando hay algo que nos ha intoxicado nuestro cuerpo, una comida, un algo que hemos ingerido y nos ha intoxicado, nos enferma, nos produce diferentes situaciones en nuestro cuerpo y no podemos funcionar bien por la intoxicación. Muchas veces tenemos ronchas en el cuerpo o situaciones más complejas. Incluso quienes tengan algunas alergias fuertes, ciertos alimentos no pueden consumir, porque les puede llevar incluso a la muerte. Hay quienes son alérgicos a comer camarones. Hay quienes son alérgicos a piña, a ciertas frutas, a ciertas cosas que producen cambios fuertes en sus cuerpos. Esas intoxicaciones, que pueden tener un ejemplo en lo natural, afectan también nuestra vida en lo espiritual. Cosas que intoxican nuestra cultura de reino. Pueden ser costumbres de nuestros antepasados que nos enseñaron, nos influyeron, o simplemente la conducta social del entorno en el que crecimos. Pero Dios tiene su forma de hacer las cosas. Dios siempre tiene una manera de hacer las cosas. Me sorprenden los ejemplos de Jesús, que siempre la gente pensaba y veía cómo es que Él iba a hacer las cosas. Él de repente sanaba a uno con la palabra, a otro lo sanaba metiéndole el dedo en el oído y le destapaba los oídos. A otros dice que escupía, hacía lodo con la saliva a la tierra y le ponía en los ojos. A otro le decía, ve y haz esto. Y en el camino, por la obediencia, era sano. Jesús lo hacía de diferentes maneras. Pero en nuestra cultura muchas veces pensamos que si no es de tal manera, Dios no lo hace. Pensamos, no, es que Dios no lo haría así. Es que Dios no es así. ¿Y cómo podemos nosotros encerrar en una cajita a Dios cuando Él es todopoderoso? Dios tiene una manera de atraernos a Él. A veces nos ha traído de diferentes circunstancias, pero piensa en un momento, ¿qué fue lo que Dios usó para atraer tu atención un día? Para que pudiéramos venir a Él. Y esos momentos que pudieron haber sido difíciles, pero Dios tuvo que poner a arder una zarza para atraernos a Él. Ahora Moisés, vemos que él le responde a Dios cuando Dios le llama, le dice, Señor, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Pero Dios le dice, ve porque yo estaré contigo. Una de las cosas que muchas veces el cristiano perdemos en el camino es la identidad que tenemos en Dios. Moisés, el tiempo que estuvo en el desierto, el tiempo que pasó fuera de todo lo que era el palacio real, le llevó a perder su identidad. Y le dijo, ¿quién soy yo para ir al faraón? Él ya no se creía importante. El desierto trató tanto con Moisés que pensaba Moisés que ya no era nadie. Y muchas veces en nuestra vida los desiertos nos llevan a veces a perder la fe. Nos llevan a perder ese fuego que teníamos cuando servíamos a Dios. Pero Dios le responde, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. El yo soy lo envió. Moisés, iglesia, fue atraído por Dios a través de esa zarza que ardía. Y Dios ha traído nuestra atención.
Nuestro Dios sabe cómo llamar nuestra atención, pero muchas veces nosotros estamos tan distraídos que no prestamos atención a que Él nos está llamando. Perdemos la sensibilidad para acercarnos a Él, la sensibilidad para escuchar su voz y estar dispuestos a hacer lo que Él nos está pidiendo. Él sabe cómo atraer nuestra atención. Muchas veces tiene que usar otra vez recursos de salud, de economía, de problemas, de situaciones para volver a atraer nuestra atención. Yo he comentado muchas veces que a veces la gran mayoría de gente pasa la prueba de la necesidad, porque en la necesidad busca de Dios. En la necesidad está orando todo el tiempo y dependiendo de Dios. Pero cuando hay abundancia, a veces esa prueba es difícil de pasar, porque entonces estamos confiando en nuestros recursos y no en los recursos de Dios. Cuando no hay trabajo, dependemos de Él y oramos: Señor, no tengo trabajo, no tengo ingresos, pero tú me vas a proveer. Pero cuando hay trabajo, es mucho lo que dedicamos al trabajo y nos olvidamos de Dios, porque estamos confiando en nuestros recursos. Ahora, cualquier persona tendemos muchas veces a hacer esto, a alejarnos, a confiar en nuestros recursos, a confiar en nuestros talentos, a confiar en nuestras habilidades, pero necesitamos volver a ser atraídos por Dios. Muchas veces Dios va a usar un proceso, una enfermedad. Dios va a permitir esos momentos difíciles para volver a reconectarnos con Él. Dios tuvo que sacar a Moisés de Egipto, lo tuvo que sacar de un palacio, lo tuvo que sacar de la comodidad, lo tuvo que sacar de la abundancia para llevarlo a un desierto. Y muchas veces Dios permite en nuestra vida esos procesos porque Él quiere que nos volvamos a reconectar con Él, que volvamos a conectarnos con el Espíritu Santo. Pero muchas veces en los desiertos, en lugar de volver a reconectarnos, perdemos más la conexión con Él, nos alejamos más de Él. En esos procesos, en lugar de buscarlo más, mire, tendemos a hacer esto en nuestra vida. Cuando estamos bien de salud, cuando estamos bien en nuestra economía, cuando todo va bien, subimos, bajamos, corremos, vamos y hacemos. Pero cuando algo, una circunstancia nos hace frenar nuestra agenda, nos hace frenar nuestra rutina, Dios la permite para volver a reconectarnos. Pero si no aprovechamos ese tiempo, se puede volver en una rutina de estar con tanto tiempo libre que no tomamos tiempo para volver a conectarnos con Él. Y necesitamos, iglesia, necesitamos volver a conectarnos con Él. Dios en el desierto tuvo que tratar con Moisés. Hay algo que tuvo que hacer en la vida de Moisés. Yo les he dicho muchas veces esta frase, que a Dios le fue más fácil sacar a Israel de Egipto que sacarle a Egipto del corazón a Israel. Lo vuelvo a repetir. Fue más fácil para Dios sacar a Israel de Egipto, porque dice que lo sacó con mano fuerte, con brazo extendido, con milagros, con señales, con prodigios. Pero aún en el desierto, el pueblo de Israel seguía llevando a Egipto en el corazón. Y muchas veces esto sucede con nosotros. Dios tuvo que liberar a Moisés. Era un buen hombre Moisés, era un hombre trabajador, quizá era un buen esposo, no sé, un buen padre. Quizás era un buen yerno para Jetro, porque le salió trabajador el yerno. Amén. ¿Cuántos padres quieren yernos trabajadores? Aleluya. Amén. Que le salgan bien trabajadores. Santo Dios. Quizás Moisés era un buen yerno. Le salió trabajador a Jetro. Amén. Le trabajaba, le multiplicaba el ganado, lo cuidaba para que se multiplicara. Pero había algo que no sabía Moisés, que no se había despertado en su corazón. Mire, el pueblo de Israel en tierra de Egipto, aunque eran esclavos, no eran del tipo de esclavos que tenían cadenas. No era del tipo de esclavos que llevaban grilletes. Eran esclavos, pero no tenían cadenas. Pero sí tenían un espíritu esclavizado. Tenían una mente esclavizada.
Y Dios tenía que tratar con la vida de Moisés para liberarlo de todas esas ataduras mentales, para llevarlo a un proceso en el que iba a ser el libertador de Israel. Y muchas veces Dios permite procesos en nuestra vida para liberarnos de mentalidades, para liberarnos de cosas que nos ataban antes. Yo he contado el testimonio que en una ocasión escribió Gigi Ávila. Los que en alguna vez lo conocimos en vida, él siempre predicaba en contra del cajón del diablo. ¿Sabes cuál era el cajón del diablo? La televisión. Él siempre decía que la televisión era el cajón del diablo. Y siempre predicaba en contra del cajón del diablo. Hasta que llegó a edad avanzada y ya no podía viajar tanto para ir a predicar. Y dice que Dios le dijo que comenzara a predicar por la televisión. Y él dijo: Señor, pero ¿cómo voy a predicar con la televisión, a través de la televisión, si toda la vida he predicado en contra de la televisión? Y mire que Dios le cambia la mentalidad a Gigi Ávila. Y ahora desde un estudio de televisión llegaba al mismo tiempo a más millones de personas que las que llegaba por cada campaña. Hace muchos años atrás me tocó estar en una ciudad que se llama Carlos Acarrillo, en Veracruz. Era un estadio como, no sé, 10,000 personas. Y eso fue tremendo. Y siempre predicaba en contra del cajón del diablo. Era un hombre que usted lo conocía y lo veía encorvadito, pero predicaba con una autoridad, con una voz. Y mire que Dios tuvo que cambiar la mentalidad de ese hombre, como lo hizo con Moisés. Moisés, tengo que cambiar primero tus ataduras mentales y almáticas para que entiendas que eres un libertador, para que entiendas que te necesito libre para liberar a un pueblo. Y Dios nos necesita libres, iglesia. Dios te necesita, Dios nos necesita libre para ir a liberar a otra gente, para ir a liberar al familiar, al amigo, al vecino que está atado. Pero necesitamos estar libres. ¿Sabes? Dice un refrán por ahí que la peor esclavitud es la ignorancia de mantenernos atados por dentro y no saber que somos libres. Es una ignorancia de saber que somos atados por dentro sin darnos cuenta que verdaderamente somos libres. Por eso muchas veces hay gente que aún, aunque esté tras las rejas, vive una libertad en Dios. Vive una libertad en Dios, pero mucha gente que no está tras las rejas a veces está más atada que personas que sí. Porque las ataduras más fuertes son las ataduras mentales, las ataduras espirituales. Y sabes, Dios te eligió a ti para que tú seas un libertador de alguien. Dios libertó a Moisés para libertar un pueblo, pero Dios te ha libertado a ti, me ha libertado a mí para que seamos el libertador de alguien. Para que tú le prediques a alguien, le compartas a alguien, así como un día alguien nos compartió a nosotros. Alguien fue el libertador de nosotros. A alguien Dios usó para libertarnos a nosotros. A alguien Dios levantó. Yo he contado que nosotros como familia, mi mamá, mis hermanos, llegamos al conocimiento del Señor por una sanidad que Dios hizo en mi hermano. Pero Dios usó a un hombre que no lo recuerdo el nombre, solamente me acuerdo del apellido. El evangelista Ochoa, no recuerdo más. Una campaña de 7 días en mi pueblo. El último día fuimos y ese día Dios hizo la obra en el corazón de nuestra familia y trajo libertad y sanidad en la vida de mi hermano. Pero Dios usó a alguien, usó a mi abuela y a mi tía para todo el tiempo estar sobre mi mamá, y ve a la iglesia y vamos a la iglesia y mi hija busca de Dios. Mi abuela todo el tiempo: hija, busca de Dios, hasta que llegaron a un acuerdo. Yo voy a ir a esa campaña, pero si Dios no hace nada con mi hijo, no me vuelvas a hablar de Dios. Pero mi abuela, que sabía en el Dios en que creía, le dije: vamos, que algo Dios va a hacer. Ese día Dios sana a mi hermano y desde ese día unas pastillas, un medicamento que se suponía debía de tomar toda su vida, ese día mi mamá los tiró a la basura y dijo: no más se los vuelvo a dar a mi hijo. Al día de hoy jamás mi hermano ha necesitado esos medicamentos, jamás. Pero Dios tuvo que usar a una persona
para traer libertad a nuestra casa. Y Dios te puede usar a ti, aunque sientas que no puedes, pero muestra tu disposición. Moisés dijo: Señor, pero no puedo, soy tardo de palabra, pero si voy a Faraón, ¿quién le digo que me envió? Él estaba reconociendo sus limitaciones, pero al mismo tiempo en sus palabras le decía: ok, cuando yo llegue ante Faraón, ¿quién le digo que me envió? Así tú y yo, Señor, yo tengo muchas limitaciones, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le predico? Señor, pero ¿qué le expreso a esta persona? Y cuando le mostramos disposición a Dios, Él nos va a usar. Él nos va a usar, iglesia. Él te va a usar para traer libertad a alguien, para que seas el libertador de alguien en el nombre de Jesús. Jóvenes, Dios los va a usar para traer libertad a una generación. A una generación a la que los adultos no podemos llegar como usted le puede llegar. Tú estás dentro de una escuela, joven. Tú ahí dentro puedes ser el libertador para algún amigo, algún compañero. Dios te puede usar, hermano, hermana, ahí en tu trabajo para traer libertad a alguien, para ser el libertador de alguien. Pero tú y yo no vamos a poder liberar a nadie si primero no entendemos que somos libres en Dios, que Él nos ha hecho libres. No vamos a poder liberar a ninguna persona, pero yo quiero que entendamos esto. Tú y yo no podemos llevar a nadie a un lugar donde nunca hemos ido. No podemos darle a alguien lo que nunca hemos tenido. Mira, una de las cosas que debemos entender en este punto es que para entender y para ayudar a alguien en libertad, muchas veces Dios nos permite pasar procesos para poder entender a otros. Yo he dicho esto: si conmigo habla alguien que tiene alucinaciones porque tomó drogas, porque tiene esa ansiedad porque consumió drogas, yo le puedo dar un consejo, pero no lo puedo entender del todo, porque nunca tuve ese problema de drogas. Pero a alguien que salió de las drogas, que sabe la ansiedad que se siente cuando las dejan, que sabe las alucinaciones por las que pasan cuando dejan las drogas, puede entender a otro que está saliendo de ellas. Alguien que vivió la depresión fuerte puede entender a alguien que está pasando depresión, porque ha conocido ese lugar, ha llegado a ese lugar y sabe lo que ha pasado allí, sabe lo que ha vivido allí. Alguien que ha pasado por una condición difícil puede entender a otra persona. Alguien que vivió los estragos de un divorcio puede entender a otra persona que ha pasado ese proceso o está atravesando proceso difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios permite pasar procesos en nuestra vida, porque en el proceso cargamos llamado. Lo que pasa es que a veces no lo entendemos. En el proceso, los procesos que Dios nos ha permitido pasar, es porque en ese proceso cargamos llamado. Cargamos llamado. Por eso Moisés tuvo que ser llevado al desierto, porque su proceso en el desierto le iba a traer a una generación a la cual la iba a conducir por el desierto. Les iba a decir: es que yo ya estuve en el desierto, yo ya sé cómo se vive en el desierto, yo ya sé los calores que se pasan en el desierto, yo sé cómo sobrevivir en el desierto. Por eso Dios tuvo que procesar a Moisés en su desierto para conducir a un pueblo por ese desierto. De la misma manera, tú y yo no podemos llevar a nadie a un lugar donde nunca hemos estado, y no podemos darle lo que no hemos tenido. Pero cuando has pasado un desierto, puedes entender a alguien y le puedes decir: yo sé cómo es el desierto, yo he estado allí, por eso te puedo ayudar a salir de ese desierto. Tú le puedes decir: yo he estado allí en su presencia, por eso te puedo llevar a su presencia, por eso te puedo enseñar cómo llegar a su presencia. Alguien que nunca ha experimentado la presencia de Dios tan palpable, que alguien que sí la ha vivido, el que la ha vivido le puede decir a alguien: yo sé lo que se siente, vamos, dale, esfuérzate, que yo sé que Dios te va a responder. Podemos conducir a alguien, le puedes decir: yo he estado allí. Alguien que ha estado en intimidad con la presencia del Espíritu Santo le puede decir a otro: yo sé lo que se siente, porque yo he estado allí.
Alguien que ha sentido en oración cómo el manto de la presencia del Espíritu Santo le cubre, le puede decir a alguien, a otro: yo sé lo que se siente. Por eso el apóstol Pablo lo dice de la siguiente manera: lo que para otros es locura, para nosotros es poder de Dios. Porque Pablo sabía lo que él había vivido. Pablo sabía y entendía que si alguien le venía con una revelación, él decía: yo sé, yo te puedo entender, porque yo también he estado allí. Yo sé lo que es eso. Para muchos es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Es poder de Dios. Por eso cuando tú dices: es que yo siento que Dios me habló, es que yo siento la presencia de Dios, es que cuando tú cantas ese cantito antiguo que dice: siento la unción, oh, tú lo cantas porque sabes lo que se siente. Y cuando lo cantas, puedes sentir su presencia. Cuando tú cantas la canción aquella que se canta también, que dice: levanto mis manos aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos aunque tenga 1000 problemas. Y tú la has cantado esa canción en tus procesos y has sentido la presencia de Dios. Por eso el coro lo puedes entender. Ese coro dice: cuando levanto mis manos comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos comienzo a sentir ¿qué? El fuego. Porque si has pasado esos procesos, si has pasado un desierto que Dios ha usado para traerte a Él, no nos quejemos del desierto, no nos quejemos del proceso. Muchas veces Dios usa ese proceso y ese desierto para traernos a Él, para detenernos, para decir: hijo, hija, estás tan ocupado que subes, corres. ¿Y dónde estoy yo en tu día? ¿Y dónde estoy yo en tus planes? Te voy a bajar un poquito el ritmo. Yo no entiendo mucho de esto, Pastor Misael, pero quizás tú me enseñes un poco más de esto. Los motores, cuando están fuera de tiempo, ¿cómo funcionan? Hay que darles ¿qué? Afinarlos. Aleluya. Cuando un motor está fuera de tiempo, ¿qué hay que hacerle? Y la afinación es un proceso, ¿eh? Hay que medirle, porque de repente, no sé si alguna vez le ha pasado que usted arranca el carro y lo pone en drive y ¡shum!, se le despegó. Y usted dice: pero este carro está acelerado. ¿Alguien alguna vez se le ha acelerado el carro? Que usted lo prende y dice: pero ni le estoy apretando y el carro va que vuela. Algunos va que vuela porque sí le pisan, pero esa es otra historia. Y a veces hay carros que usted por más que le acelere no avanzan. Y dice: oye, pero está en drive, no está en neutro, no está en neutral, está en drive, está donde se maneja. Y usted le hace y nada más hace vrum, vrum, pero no avanza. Motores fuera de tiempo. Y lo que hace Dios es afinar nuestro motor. El motor tuyo y mío es el corazón. Dios tiene que afinarnos el corazón. Dios dice: estás muy acelerado, muy acelerada. ¿Dónde estoy yo en tus planes? ¿Dónde yo estoy en tu día? ¿Sabes? Me llama la atención que al principio del llamado de Dios a Moisés, le dice: ¿dónde está tu vara, Moisés? Aquí está, Señor. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Una vara, Señor. Es lo único que tengo. Y aunque Dios y la Biblia reconocen la vara de Moisés, me llama la atención como el Éxodo 4:20, si me lo ponen. Mira lo que dice Éxodo 4:20. Primero es la vara de Moisés, pero mira que dice en el verso 20: entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés ¿qué? ¿Tomó qué? ¿O era de Moisés o era de Dios? El talento que tú tienes, cuando lo pones en las manos de Dios, ya no es tu talento, es el talento de Dios. Y ahí te va otra cosa: el carro que tú tienes, la unción que tú tienes, los recursos que tú tienes, pasan a ser los recursos de Dios. Aunque no me digan mucho amén en esto, pasan a ser los recursos de Dios. Moisés, ¿qué es lo único que tienes? La vara, Señor. Ok, con tu vara, Moisés, yo te voy a usar. Pero después, más adelante, dice que Dios le da el llamado y él se tomó a la mujer y a los hijos. Por eso yo tengo mucho cuidado cuando hay ministros, evangelistas y todo eso, que todo lo hacen ellos, pero nunca toman en cuenta a su familia. Abraham salió con la esposa. Moisés salió con la esposa y los hijos.
Porque Dios, cuando llama al varón, llama también a la esposa y a los hijos. Solo mi esposa, santo Dios. Por eso cuando Dios ha llamado a tu esposo o mujer, no le digas, pero es que esto, pero es que lo otro, pero es que aquí. Yo lo llamo, no sé cómo, pero yo sé que Dios va a suplir. No te voy a prometer que todo va a ser color de rosas, porque hay procesos. Pero esos procesos, como le estoy enseñando, son porque Dios llama nuestra atención. Porque Dios dice, ahora en esta temporada te voy a enseñar algo diferente. En esta temporada. Por eso en Éxodo 1, 9 al 12 dice, y les dijo a su pueblo, cuidado con los israelitas que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. De lo contrario, seguirán aumentando. Y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos. Nos combatirán y se irán del país. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Lo que hace el enemigo es que en los procesos del desierto nos quiere oprimir. Faraón se dio cuenta del pueblo de Israel y dijo, no, a estos los tenemos que oprimir. Les tenemos que dar más carga, porque ahora están con la locura de irse al desierto a adorar a su Dios. ¿Qué es eso? Faraón decía, no, lo que pasa es que estos no tienen tanto trabajo, por eso hay que ponerles más carga, para que no se les ocurra andar haciendo celebración a su Dios. Pero dice la palabra que cuanto más los oprimían, ellos más se multiplicaban. Cuanto más los oprimían, ellos más se multiplicaban. Iglesia, debemos entender nuestra identidad en Dios. Toda aquella persona que no conoce su identidad está vulnerable a la esclavitud del enemigo. Cuando no sabemos quiénes somos en Dios, somos vulnerables a la esclavitud del enemigo. Cuando viene un proceso y un desierto económico y nos frustramos porque no está el dinero, no está la economía, somos vulnerables a ser esclavos de eso. ¿Y qué decimos? 2 trabajos, 3 trabajos, 4 trabajos. Ya no puedo buscar de Dios porque tengo que buscar 2, 3 trabajos para salir de deudas, para atender mis compromisos. Pero cuando usted y yo sabemos quién es el que nos sustenta, quién es el que nos provee, aunque usted esté pasando un desierto económico y usted sigue buscando de Dios, cuando menos lo piense, Dios le da esas provisiones inesperadas. Yo he estado creyendo para antes de que termine este año, durante los próximos meses, se lo he dicho ya varias veces en varios servicios, yo siento que vienen bendiciones inesperadas, provisiones inesperadas, que usted no estaba esperando, pero que Dios las va a traer. Bendiciones que Dios tiene reservadas para ti a causa de la obediencia. Egipto tenía miedo de los israelitas porque era un pueblo fuerte que buscaba de Dios, pero era un pueblo que no se daba cuenta que estaba siendo esclavo sin cadenas. Mira cómo lo expresa el rey David en el Salmo 142:7. David nunca fue esclavo. David nunca fue un hombre esclavo. Pero el Salmo 142:7, él oró de la siguiente manera. Le dice, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. David estaba viviendo temporadas difíciles. A David se le levantó un hijo en rebelión y lo quiso matar. A David su mismo ejército un día lo quiso apedrear. David salió a la guerra y mientras estaba en la guerra, un ejército enemigo vino y le secuestró todas las familias. Y tantas cosas que pasó David y atravesó, que él un día clamó al Señor, le dice, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. ¿Sabes cuántas veces nuestra alma está en una cárcel emocional? En un adormecimiento espiritual. Por eso no podemos adorar, porque nuestra mente está más en mañana voy a trabajar, en cómo voy a pagar los biles, en no he completado esto, no he hecho lo otro, no he terminado aquí, no he terminado allá, que nuestra alma está encarcelada.
Por eso David clamó: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Mira cómo yo no sé cómo decir esto, pero yo me imagino que David estaba en una angustia, un clamor, que él quería levantar sus manos y no podía, que él quería adorar y no podía, que él veía a su coro. David dice la palabra que él estableció coros que estuvieran adorando al Señor 24/7. Puso levitas que adoraran, puso encargados de la adoración. Yo me imagino a David un día entrando al templo y viendo el coro, viendo a los levitas danzar, a las panderistas gozarse, y él no podía adorar. Él no podía levantar sus manos. Aquel que escribió salmos, aquel que decía: oh, cuánto me deleito, tu palabra es como dulzura a mi boca. Aquel hombre que adoraba a Dios, aquel hombre que le decía: temprano yo te voy a buscar. Un día se encontró que no podía adorar a Dios. Un día se encontró, yo no sé, yo me puedo imaginar una escena en la que entra al templo y mira a todos gozándose, y él está seco por dentro. Han sido tantos los desiertos, tantos los procesos, pero Dios tuvo que atraer a David otra vez. Tuvo que usar Dios todo eso para atraer la atención de David. Y David termina diciendo: Señor, saca mi alma de la cárcel. Señor, por favor, saca mi alma de esta cárcel para que pueda adorarte. Yo no sé si usted alguna vez ha sentido que todos se gozan y usted no puede. Como otros ríen, como otros disfrutan, y uno dice: yo no sé. Hace tiempo que no puedo reír, hace tiempo que no puedo disfrutar, hace tiempo que no puedo ni siquiera comer a gusto. Tengo que andar a las carreras comiendo, en el auto, en el break que me dan 10, 15, 20 minutos. Tengo que absorber rápido y siento que llego a casa más cansado, cansada que el día anterior. Llega el fin de semana, llega el sábado, y usted sale cansado y cansada del trabajo. Y llega el domingo, y cuando llega a la casa de Dios, su alma no puede alabarle. Y no es porque usted sea indiferente, no es porque no le importe adorar a Dios, sino que el alma está encarcelada. El alma ha pasado por tantas emociones, por tanto dolor, por tantas palabras hirientes, por tantos procesos, por tanta indiferencia que le han hecho, que dice: Señor, no puedo adorarte, no tengo ni ánimo de levantar mis manos. Gente que ha estado en depresión sabe que a veces uno no tiene ni ganas de bañarse ni de lavarse la boca. Esto parece dar risa, pero es cierto. Quienes hemos pasado por procesos depresivos, a veces el tan solo bañarse no tiene uno ánimos. No tiene uno ánimos ni de comer. No tiene uno ánimo ni de agarrar el cepillo y ponerle pasta para lavarse los dientes. No tiene uno ánimo de nada, menos de salir a trabajar. Y yo no sé usted, pero a mí me daba hasta coraje que me preguntaran a veces: ¿y cómo está mi hermano Suriel? Y yo tenía que responder: gloria a Dios, gozoso, cuando por dentro sabía cómo estaba. Por eso David, siendo rey, teniendo que salir a sus discursos reales, teniendo que salir delante de la gente, teniendo que vestir sus ropas reales. Ustedes recuerdan a Naamán, aquel general del ejército, importante, pero traía lepra por debajo de las ropas. La ropa estaba muy limpia, muy pulcra. La ropa estaba bien planchadita, nítida, pero debajo de esas ropas había lepra. David salía con la corona, David salía con el cetro, con sus vestiduras reales, pero por dentro cargaba amargura, cargaba dolor. Yo no sé si lo gritó, pero yo me puedo imaginar, conociendo un poco el temperamento de David en cuanto a la adoración, porque para la guerra David era un temperamento, pero para adorar a Dios David tenía otro temperamento. David era alguien que no le importaba tirarse de panza, no le importaba quitarse las vestiduras reales y tirarse en el polvo para adorar a Dios.
Ese era David como adorador. Pero David el guerrero no le importaba quién viniera en contra de él. Él sabía quién cargaba por dentro. Nadie lo intimidaba. Pero David el adorador, que se acercaba y decía: no siento tu presencia. Señor, cargo dolor, cargo angustia. Saca mi alma de la cárcel para que pueda adorarte. Saca mi alma de este proceso para que pueda levantar mis manos. David le rogaba al Señor. David nunca fue un esclavo, pero sentía atada su alma. Hechos capítulo 13 verso 22. Y termino con esto, si me ayudan por favor. Mira lo que dice Hechos 13, 22. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Quien hará todo lo que yo quiero. Iglesia, por eso tú y yo hay momentos en nuestra vida que Dios usa, que Dios puede usar una zarza, o puede usar el desierto, o puede usar un proceso para atraernos a Él. Muchas veces Dios tiene que usar un proceso para regresarnos a Él. Moisés nació como hebreo, pero fue criado como egipcio. Se crió 40 años como egipcio, pero él cargaba un llamado. La primera vez hizo lo correcto, pero de la manera incorrecta. Quería liberar a un hebreo de mano de un egipcio. Estaba haciendo lo correcto, pero de la manera incorrecta. Por lo cual tuvo que irse a un desierto por 40 años. Pero en el desierto Dios lo preparó. En el desierto Dios le dio el temperamento, el carácter que él necesitaba para esa temporada. Porque iba a venir una temporada en la que él no solamente iba a conocer el desierto, sino que iba a guiar a otros a cómo se entra al desierto, cómo se vive en el desierto, pero también cómo se sale del desierto. Dios lo tuvo que preparar a Moisés. Y Dios usa diferentes circunstancias para atraernos a Él. ¿Qué ha usado Dios recientemente para atraernos a Él otra vez? ¿Qué ha usado Dios para atraerte? A veces Él atrae nuestra vida por momentos de dificultad, para hacernos pasar ese proceso y decirnos que Él está con nosotros. Y muchas veces nosotros nos hemos quejado del proceso. Muchas veces deberíamos de hacer una pausa. Hay algo que no sé si has escuchado, Pastor Misael, me imagino que sí, o los músicos. Hay algo que en música se le llama el silencio de corchea. Yo no sé si usted ha escuchado algo antes eso. ¿Qué es el silencio de corchea? Son silencios, valga la redundancia, necesarios en una melodía, en una canción, para producir un efecto. Sin esos silencios no produce el efecto igual esa melodía. Esto se hizo muy famoso con las famosas sinfonías de Beethoven. Usted recordará la sinfonía número 5 de Beethoven, que dice ta 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 ta. ¿La han escuchado? Y vuelve otra vez ta 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 ta. Esa pausa se le llama silencio o silencio de corchea. Es decir, incluso quienes alguna vez hayan ido a alguna presentación de una orquesta, saben que hay sonidos que anuncian la primera llamada, la segunda llamada y el momento en que se inicia. Y esos silencios de corchea transmitidos a nuestra vida muchas veces son silencios necesarios para la nota siguiente. Porque sin esos silencios, la nota siguiente no produce el efecto. Y a veces Dios hace esos silencios en nuestra vida para que la asignación siguiente produzca el efecto en nuestra vida, produzca el efecto necesario en nuestra vida.
Dios le dejó de hablar al pueblo de Israel por 400 años, un silencio de corchea, porque la nota siguiente era Jesucristo, el Salvador del mundo. Por 400 años no le habló, pero cuando le habló, mandó al Salvador, mandó al que vino a reconciliarnos con el Padre. Hay silencios necesarios. ¿Qué se preocupa usted más? Cuando sus hijos están haciendo bulla, o cuando de repente dice, no los oigo. Hay mucho silencio, está raro, hay mucho silencio. Y usted va, ¿qué están haciendo? Porque hay silencio. Cuando usted lo escucha que están gritando, peleando, y ya usted los regaña. Ya dejen de pelear, ya es. Ya. Pero cuando hay silencio, usted dice, ¿qué estarán haciendo? Y usted de repente entra a la habitación y la habitación toda pintada. Aleluya. Le salió lo artista a los hijos. Usted recién había mandado a pintar el cuarto y agarró ahora un plumón y le rayó toda la habitación. Eso sucedió en un silencio. Pero hay silencios que Dios hace porque Él está llamando nuestra atención. Hay silencios que Él hace para atraernos a Él. Yo te invito, ponte de pie en esta noche. Yo no sé qué Dios está haciendo en nuestra vida. Cuando usted lee el libro de los Salmos, hay una palabra en muchos salmos que dice Selah. No sé si la ha leído. S-E-L-A-H. Selah. Selah en los salmos es esas pausas marcadas para meditar en lo que reciente se cantó o se leyó. Son pausas, son silencios intencionales. Cuando usted dice Jehová es mi pastor, y no se va, Jehová es mi pastor y nada me faltará, en lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo. No, sino que usted dice Jehová es mi pastor. Y usted medita eso y luego dice, nada me faltará. Y hace esa pausa y lo medita. Dice, si Él es mi pastor y nada me faltará. Y usted hace esas pausas, y por eso la Biblia no se lee de corrido de un solo, se medita. Por eso la Biblia dice que debemos de meditar en ella. Que usted la lea y usted digiera, lo vuelva a leer. Y el Señor, ¿qué me estás hablando? Y vuelve a leer el versículo y lo vuelve a procesar. Cuando yo leí eso de Moisés y Moisés tomó la vara de Dios, dije, yo siempre había escuchado que era la vara de Moisés. Hasta un canto por ahí hay, con la vara de Moisés. Pero llegó un momento que dije, no, Moisés tomó la vara de Dios. El recurso que tenía Moisés ahora no era el recurso de Moisés, era la vara de Dios. Lo que tú tienes, tus hijos, no son tus hijos, son los hijos de Dios. Tus hijos, mis hijos, son los hijos de Dios. ¿Cuál es tu zarza que Dios ha usado para atraer tu atención? Ayúdame con las luces. Solo quiero que hagamos esa oración, pero yo quiero que tú y yo hagamos ese Selah, ese silencio de corchea. No ores ahorita diciendo, Señor, te pido, Señor, ayúdame, Señor, mira mis problemas. Haz un silencio intencional. Medita en tu mente y tu corazón. ¿Qué tienes que agradecer? Aún por esos procesos difíciles, medítalo, dile, Señor, en aquel proceso debía haber muerto, pero tú me tienes aquí. Con razón David decía, Señor, saca mi alma de la cárcel para que pueda adorarte. Porque a veces el proceso, iglesia, nos ata, nos mete a una cárcel emocional, a una cárcel de la que es difícil salir. A veces se vuelve una cárcel de indiferencia. Y no es que queremos ser indiferentes con Dios, sino que nuestra alma está en una cárcel.
Haz un Selah en tu mente y tu corazón. Medita de dónde Dios te ha sacado. Y si puedes, solo dile gracias. Yo recuerdo aquella ocasión que solamente recliné el asiento después de que la serpiente me picó y estuve a punto de morir. Y yo recuerdo haber reclinado el asiento y solamente haber dicho en mi mente: Señor, cuida a mi familia, no voy a llegar al hospital. Yo recuerdo a mi esposa manejar lo más rápido que ella podía para llegar al hospital, pero llegó un momento en que yo ya no podía respirar. Cada respiro me costaba, cada respiro me implicaba más esfuerzo. Yo me puedo imaginar a David así: Señor, saca mi alma de la cárcel. Cuando a mi mente viene ese día en que literalmente eché el asiento para atrás y en mi mente solamente dije: Señor, cuida de mi esposa y de mis hijos. No podía llorar, no podía gritar, porque con esfuerzo podía pasar aire por mi nariz, mi tráquea, para que llegara a los pulmones. Tenía que administrar la energía para respirar, no con la fuerza que normalmente lo hago y la intensidad, sino con un esfuerzo mayor para que un poquito de aire llegara a los pulmones. Y cuando medito en eso, solamente puedo decir gracias, porque aquel día debí morir, pero a ti te plació sacarme de ese proceso. Y se fue una zarza para mí, una zarza que Dios tuvo que poner a arder para atraer mi atención, para atraerme a Él otra vez, de una manera más profunda y más distinta. Y a veces Dios permite los silencios en nuestra vida para atraernos a Él. Yo quisiera pedir a Frank: sube un poco más el volumen mío y solamente medite. Si me bajan más las luces, haz un Selah, hagamos un Selah, hagamos un silencio. Dile: Señor, vamos, medita en tu mente, pero dame más volumen de piano, solo más volumen de piano. Señor, Salmo 46:10 dice: estad quietos y conozcan que soy Dios. Hay tiempos en que ministramos, hay servicios de liberación, pero hoy es un tiempo de meditar. Medita. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Eres santo. Vamos, no te distraigas. A veces nos cuesta hacer pausas y solo meditar en Él. ¿De dónde te ha sacado Él? ¿De qué procesos te ha librado? Hoy medita en Él. El mismo que dijo: Señor, saca mi alma de la cárcel para que pueda adorarte, es el mismo que dijo: estad quietos y
conozcan que soy Dios. El mismo hombre que Dios usó para instruirnos. Estad quietos. Conozcan que soy Dios. Hay tanto que a veces nos carga, nos cansa física y emocionalmente, que ni aún durmiendo tenemos un Selah, que ni aún durmiendo tenemos un descanso. Descansa en Él. Todo estrés, toda preocupación se va. Todo ese dolor de cabeza que has venido sintiendo arriba de tu cuello, por la parte de atrás, se va. No más estrés. Ese dolor de cabeza que por más que tomas pastilla, no se va. Hoy se va en el nombre de Jesús. Aprende a hacer esas pausas para meditar y adorarle a Él. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿cuánto tenemos que aprender a hacer pausas para estar contigo?